Queridos hermanos, felicidades a todos. Hoy estamos celebrando la Asunción de María al cielo. ¿Y qué significa para nosotros justamente la Asunción de María al cielo? Significa que ella es la primera resucitada. Ella, que es igual a nosotros verdaderamente, así con cuerpo y alma, es elevada al cielo, es nuestra propia resurrección. Esto es lo más importante, y hacia este camino, de GPS, hacia este camino, hacia ahí nosotros nos dirigimos, es decir, llegar al cielo, ser asumidos por Dios. Es la resurrección, es la gracia, es la presencia y la contemplación de Dios mismo, así como hace María, que engendró a su Hijo Jesús. Justamente el Evangelio después nos invita, ¿verdad?, a cantar con María las bienaventuranzas. ¿Por qué? Porque dice que eligió a su sierva, eligió a esta mujer sencilla. No conozco varón, no conozco, Señor, la historia de la salvación aún, pero después el Señor se encarga con la fuerza del Espíritu Santo hacer este camino con María. Y es lo que nosotros también necesitamos hoy poner en manos del Señor y decir: Señor, que se haga tu voluntad. Necesito conocer mi propia historia de salvación para llegar ¿a qué cosa? A engendrar a Jesús en mi vida. Es entonces la invitación en esta solemnidad tan importante para nosotros los cristianos. Reconocer y saber que María, en este sentido, es la primera humana resucitada, llevada al cielo. Pidamos esta gracia para cada uno de nosotros, que verdaderamente también nosotros podamos entender. Así como en la segunda lectura que vamos a escuchar, también Pablo nos vuelve a insistir, porque dice: si el hombre vino, si por un hombre vino la muerte, también por un hombre viene la resurrección de los muertos, es decir, Jesús. Y es Jesús que se encarna, que entra en el seno de María. Y entonces imagínense, esta que supo escuchar la palabra del Señor, hoy recibe también este premio. ¿Por qué? Porque engendrando a Jesús, nosotros estamos engendrando resurrección, estamos engendrando vida, primero para nosotros, pero ahí también engendramos vida para los demás. Que esta gracia descienda sobre cada uno de nosotros, mirando a María como modelo en nuestro caminar, digamos también, como dice ese canto: Santa María del Camino, ven con nosotros a caminar en nuestro camino de todos los días, buscando nuestra propia santidad. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.